Bueno, buenas noches. Ojalá algunas personas se animen a aprender su cama. Buenas tardes, Mariela. De esa manera no me sentiré tan perdido aquí en Hola. este mundo virtual. ¿Cómo estás, Mariela? Muy bien, ¿y tú? Un gusto. Mucho gusto. ¿Desde dónde nos hablas? De Uruguay. Bueno, muy bien. Iniciemos. Como parte de nuestra propuesta de valor para el evento que hemos programado en el mes de noviembre, en Montevideo, Uruguay, hemos programado una serie de webinar donde vamos a hablar de temas relacionados con lo que es el trabajo interior, el trabajo personal, el trabajo de transformación. Y hoy titulé esta presentación, esta charla, como el universo interno. Y esta frase encierra de una manera muy eh, exacta lo que significa el universo interno. Es el viaje más largo que un ser humano puede emprender. Es el viaje a su propio interior. Eh, no puedo dejar de eh, contextualizar el tema de esto que hace ya 3 años largos escribí en el momento que se inició la pandemia, que yo llamé una maravillosa oportunidad. Y en ese momento, hace más de 3 años, escribí, es evidente que nuestro planeta está en un momento cumbre de su proceso evolutivo. Nada será igual después de que superemos esta situación de crisis global. Estamos al borde del despertar a una nueva conciencia. 3 años después, esto tiene plena vigencia, porque si bien la crisis de ese momento que estaba relacionada con el virus del coronavirus, valga la redundancia, ahora seguimos teniendo unas crisis aún más graves que estas, con las consecuencias de una cantidad de siglos de vivir en el inconsciente, de actuar automáticamente y luego, después de la pandemia, han quedado unas secuelas muy grandes a nivel de salud, a nivel de económico, a nivel social. Encontramos como la salud emocional está muy afectada. Se habla de la pandemia, la nueva pandemia, que es la salud psicológica, la salud emocional, en fin. Luego, este precepto sigue teniendo plena vigencia. Esto de que estamos al borde del despertar a una nueva conciencia. La pregunta es, ¿cuánto más necesitamos para ese despertar? ¿Cuánto tiempo más necesitamos para que realmente se produzca ese despertar? Por favor, si alguien desea interrumpirme para hacer alguna pregunta, algún aporte, alguna reflexión, bienvenido, porque de verdad que me encantaría que esto más que una charla magistral fuera una conversación amena y agradable. Cuando hablamos del universo interno, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la dimensión interior de una persona. ¿Qué incluye esto? Incluye sus pensamientos, sus emociones, sus creencias, sus valores, sus deseos, sus temores, sus traumas, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento. En este universo interno es el espacio indicado, apropiado para que ocurra la reflexión, la introspección y la toma de decisiones personales asertivas. Aquí me faltó agregar eso. Si nosotros queremos tomar decisiones asertivas en nuestra vida, deben ser tomadas desde un proceso de introspección y reflexión muy profunda, que me permita tener en cuenta lo que pienso, lo que siento y cómo acostumbro a actuar.
Porque si esos tres elementos no están considerados en el momento de tomar una decisión, hay una alta probabilidad de equivocarse. Cuando nos equivocamos es porque muy seguramente actuamos desde la razón solamente, y la razón va acompañada de indecisiones, inseguridades y miedos, o actuamos desde las emociones, y las emociones van acompañadas muchas veces de falta de confianza en sí mismo, autoestima muy baja o frágil, o actuamos desde nuestro instinto, y muchas veces este instinto está lleno de frustración, de rabia, de rencor, de resentimiento, de dolor. Entonces, solamente un proceso de introspección y reflexión muy profunda puede ayudarme a que yo aprenda a tomar las decisiones desde esos tres elementos, desde esas tres inteligencias que así se llaman, o centros de energía. Aquí hablamos entonces de un concepto muy interesante y es el de la inteligencia emocional. Hace más de 40 años, casi 50 años, surgió la teoría de las múltiples inteligencias. Sin embargo, a pesar de haber transcurrido cerca de 50 años, no hemos puesto atención a ese concepto. Entonces, creemos que la inteligencia es una sola cuando la inteligencia está compuesta por múltiples inteligencias. La inteligencia matemática, la inteligencia musical, la inteligencia espacial, etcétera, etcétera. Y dentro de esas múltiples inteligencias, que como dato curioso, la inteligencia artificial las ha desarrollado todas bueno, no todas, la mayoría de las múltiples inteligencias la ha desarrollado la inteligencia artificial. ¿Cuál es la única inteligencia que la inteligencia artificial no puede desarrollar? A propósito de este nuevo boom muy actual en el planeta, la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la habilidad que todos los seres humanos tenemos para reconocer, para comprender y lo más importante, para gestionar nuestras emociones. Así, de esa manera, puedo aceptar las emociones de los demás, que es la única manera de poder establecer relaciones saludables y tomar decisiones efectivas. ¿Qué significa esto? Que mientras yo no desarrolle la inteligencia emocional, va a ser muy difícil que yo pueda reconocer, aceptar, visualizar, ver mis emociones, mis sentimientos, mis miedos, y mucho menos gestionarlos. Y entonces ahí es donde empiezan a aparecer nuestras más grandes dificultades. Podríamos decir entonces que la inteligencia emocional se soporta sobre dos pilares fundamentalmente, y es la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, que aquí en esta descripción están plasmados. La inteligencia intrapersonal tiene que ver con el conocimiento de sí mismo y la capacidad de autogestionarme, básicamente, y dicho en pocas palabras para no complicar. Y la inteligencia interpersonal es la que me permite, desde el reconocimiento de mi propia esencia, aceptar y reconocer la diversidad en los demás seres humanos y desde ahí relacionarme con ellos. Eso es así de sencillo. No necesitamos meterle mucha complicación en la definición. No existe una herramienta más poderosa para conocernos y reconocernos a nosotros mismos como el eneagrama. Como tampoco existe una herramienta que nos permita aceptar al otro en su diversidad de una manera tan contundente como el eneagrama.
Es la razón por la cual dentro de nuestra propuesta la herramienta fundamental de trabajo es el eneagrama. Podríamos decirlo sin temor a equivocarnos que el antídoto más seguro para la inteligencia artificial es el eneagrama, porque es el que permite desarrollar con mayor eficiencia y en menos tiempo la inteligencia emocional. Ahora, ¿por qué digo el antídoto contra la inteligencia emocional? Contra la inteligencia artificial. No tengo nada contra la inteligencia artificial. Todo lo contrario, la inteligencia artificial hace parte de mi día a día. Desde el momento en que fue de acceso público, se ha vuelto parte fundamental de mi trabajo. Pero eso no me impide reconocer y ser consciente que en un futuro casi que ya presente, la inteligencia artificial va a desplazar a muchos puestos de trabajo y a muchos profesionales, como ya lo está haciendo. Vimos en Hollywood el paro de actores originado en el uso de la inteligencia artificial que está desplazando a libretistas, guionistas, músicos, creativos y a los mismos actores, quienes hace unos años están empezando a firmar contratos sin darse cuenta de las consecuencias de ello, para que su rostro pueda ser escaneado y implantado en cualquier actor como parte de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es una realidad que la inteligencia artificial va a desplazar a muchos profesionales? Sí. ¿Qué es una realidad que va a desplazar muchos puntos de trabajo? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Sentarnos a llorar, a pagar y vámonos? No. Es cuando tenemos que hacer precisamente lo que la inteligencia artificial no hace, y es el desarrollo de la inteligencia emocional. Para poder desarrollar esa inteligencia emocional, necesito yo ahondarme, entrarme en mi universo interno. No hay otra opción para yo hacerlo. Otro pensamiento bien interesante. Tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Para cambiar tu realidad, primero debes cambiar lo que llevas dentro. Un ejercicio que podemos hacer rápidamente, haz una medición de tu mundo exterior. ¿Cómo está tu mundo exterior? Y para eso te voy a regalar 4 indicadores de gestión espiritual. Y ahí lo puedes aplicar mientras me escuchas. Toma un lápiz, toma un papel y aplícalos. ¿Cuáles son esos indicadores de gestión espiritual? Primer indicador, no por prioridad, sino que menciono. Las relaciones. ¿Cómo están tus relaciones? De 1 a 10, de 1 a 100, dale la escala que quieras. Una persona con un buen desarrollo espiritual, con un trabajo profundo en su interior, se va a manifestar en estupendas relaciones. ¿Cuáles relaciones? Absolutamente todas. Es decir, incluyen las suegras, las exparejas, los exjefes, todo mundo. Entonces tú mira cómo está de 0 a 10, de 0 a 100 en porcentaje tus relaciones. Si tienes tus relaciones al 100%, tu mundo interior está muy bien y se refleja en el mundo interior, en el indicador de gestión que son las relaciones. Otro indicador, tu salud. La Organización Mundial de la Salud hoy reconoce que un alto porcentaje de las enfermedades tienen un componente psicosomático. Hace unos años reconocía solamente un pequeño porcentaje. Habrá un día, llegará un día en que reconocerán que el 100% de las enfermedades tienen un componente psicosomático, como ocurre en la medicina de Oriente. ¿Cómo está tu salud? No estoy diciendo que no haya un deterioro físico, un desgaste. Por supuesto que hay un deterioro físico, un desgaste. Con la edad perdemos condiciones, audición, visión, flexibilidad, etcétera, etcétera. Pero podemos perderlo sano, es decir, podemos envejecer sanos. Entonces, la enfermedad es un síntoma de algo que ocurre internamente. Entonces, revisemos cómo está nuestra salud como un segundo indicador. Tercer indicador,
la prosperidad. ¿Cómo está tu prosperidad? Y cuando hablo de prosperidad, hablo no solamente del dinero, hablo de oportunidades, hablo de bienestar, hablo de abundancia que no siempre está representada en dinero, pero no se excluye el dinero. Cuando han visto un líder espiritual con problemas financieros, todo lo contrario. Significa que tu mundo interno tiene que ver con tu mundo externo en cuanto a los recursos. En la medida que tú estés equilibrado en ese mundo interior y estés en un proceso de transformación, la abundancia te va a seguir, porque el universo y el planeta es abundancia. Cuando pasamos por bloqueos económicos, como también en el indicador anterior, relaciones, bloqueos emocionales, es que algo está ocurriendo con nosotros. No se trata de que seamos de mala suerte. Mientras nosotros estemos considerando que el responsable de lo que nos pasa, de la vida que tenemos, es algo externo a nosotros mismos o alguien externo a nosotros mismos, el tema va muy mal, el tema va muy grave. Muy bien, entonces ya llevamos tres indicadores. Primero, relaciones. Segundo, la salud. Y tercero, los recursos. Hablemos del cuarto, la adaptabilidad, que la podemos definir como la capacidad para disfrutar el lugar donde me correspondió vivir, el país donde me correspondió vivir, la ciudad donde me correspondió vivir, la familia que me tocó, la pareja que me tocó, el trabajo que me tocó. Eso está directamente relacionado con la capacidad de resiliencia, algo que es fundamental en estos momentos de nuestra vida. Todos los días esto va a seguir en un proceso cambiante que va en contra de nuestra tendencia a buscar el statu quo y al temor que tenemos de que nos muevan nuestras bases, nuestros cimientos o nuestro nivel de confort o la rutina que hacemos todos los días. Entonces, ¿cómo está tu capacidad de adaptación? Ahí tienes cuatro indicadores internos que te pueden ayudar a mirar qué tal es la coherencia entre tu mundo interior y tu mundo exterior. O cómo están los resultados de ese mundo exterior para que empieces a buscar ese mundo interior. Te voy a mencionar, sin entrar a ampliarlos y desarrollarlos porque no es el espacio ni el tiempo, tres indicadores internos. Los cuatro que te acabo de mencionar son indicadores externos. Los tres indicadores internos son el amor, la felicidad y la paz. El solo mencionar esos indicadores ya te da a entender el por qué es difíciles de aplicar a diferencia de los cuatro externos. Y es que hay que revisar el concepto o los conceptos que tenemos de felicidad. Para muchas personas la felicidad es sinónimo de tener cosas. El amor ni se diga, confundimos el querer con el amor, confundimos estar enamorados con el amor. Pareciera ser que parte del aprendizaje en esta experiencia de vida es aprender a amar, es evidente. Y la paz, no sabemos la diferencia entre tener paz y estar en paz. Entonces andamos desesperados buscando la paz para tenerla y nos olvidamos que en vez de tener paz debemos buscar estar en paz. Entonces ahí pueden ver ustedes esas tres indicadores internos y el por qué no es tan fácil de medirlos como los cuatro primeros que te di. Muy bien, pasemos entonces a una reflexión que quiero invitarlas a que hagan ustedes en este momento. Primera pregunta, a manera de reflexión. ¿Cuáles han sido los momentos de mayor cambio en tu vida hasta ahora? Haz una pequeña reflexión para eso. Si estás tomando notas, eh, toma, anota la respuesta a eso. ¿Cuáles han sido los momentos de mayor cambio en tu vida hasta ahora? Segundo, piensa en una situación en la que te hayas sentido atrapado y estancado. Bloqueado es la palabra más exacta.
Y a partir de esa situación que recuerdes, ¿qué aspecto de tu vida sientes que están en constante evolución y transformación? Entonces, ubícate en una situación de bloqueo o en una situación de estancamiento y luego hazte esa pregunta. En este momento de mi vida, ¿qué está en evolución? ¿Qué he sentido que realmente se ha evolucionado, se ha transformado? Y ahora la tercera, más que una pregunta, es una reflexión. ¿En qué periodo de tu vida has experimentado un crecimiento personal significativo? Muy bien. No les voy a pedir que compartan esto, simplemente les voy a hacer algunas reflexiones sobre eso. Vamos a esperar que tengan todos una idea o una reflexión sobre ello. Ay, porque Simeon. A ver si es Simeon. Mami, te digo algo. Una vez yo estaba jugando control. Muy bien. Entonces, analicemos esa reflexión. Si tú te ubicas los momentos de mayor cambio en tu vida, te puedo garantizar que esos momentos de mayor cambio en tu vida fue porque tú flexibilizaste tu manera de pensar. Y al flexibilizar tu manera de pensar, te abriste a nuevas opciones. Lo que pasó simple y llanamente es que aprendiste algo que te llevó a hacer un cambio. Todo cambio está asociado a un proceso de aprendizaje. Y como nosotros vinimos a este planeta fue a aprender. Entonces, vinimos a él como si esto fuera una escuela donde vamos a tener unas tareas, unos trabajos, se llaman dificultades, para poder aprender. Revisa tus momentos de mayor cambio y fácilmente vas a darte cuenta que vas a encontrar asociación a aprendizajes muy claros o a cambios significativos en tu manera de pensar, de tu manera de sentir o de tu manera de actuar. Si analizamos un poco la segunda y te pones en una situación en la cual te hayas encontrado atrapado o estancado, y puedes identificar en el momento en que lograste salir, muy seguramente encontrarás que tal vez fue en el momento en que dejaste de ser terca, terco y empezaste a ser constante. Es decir, cuando dejaste de repetir una y otra vez una estrategia para obtener un resultado y empezaste a buscar nuevas maneras de hacer lo mismo que estabas haciendo antes, cambiar de estrategia. Porque mientras no cambies de estrategia, te conviertes en una persona terca. Pero cuando cambias de estrategia las veces que sea necesario en pos de obtener un resultado, entonces ahí estás siendo constante. Y en ese momento es cuando entras en un proceso evolutivo y en un proceso de transformación que está asociado a tu manera de pensar, tu manera de sentir y tu manera de actuar. Y que estas tres maneras de pensar, sentir y actuar se soportan en tu sistema de creencias. Entonces, para poder tener un proceso de transformación profundo en cualquier aspecto de nuestra vida, necesito evolucionar y solo evoluciono cuando soy creativo, cuando me muevo hacia otras maneras de hacer las cosas, de pensar, sentir y actuar. Y por supuesto que como conclusión de estas dos reflexiones, en un periodo que hayas experimentado un crecimiento personal significativo, te garantizo que ese periodo fue posterior o simultáneo a una situación de crisis muy grande. Porque son las crisis, las mayores dificultades que tengas en tu vida, las que te llevan a un proceso de crecimiento personal.
de desarrollo personal. Muy bien. Quiero ahora mostrarles 3 grupos de preguntas. Aquí dan las primeras 3. Entonces son 3 grupos de preguntas. Y tú vas a ver cuál grupo es más fácil de responder para ti. Entonces, el primer grupo de preguntas dice, ¿cuáles son tus motivaciones detrás de ayudar a los demás? ¿Y cómo te sientes cuando no eres apreciado por ello? Reflexiona un poquito sobre este tema. ¿Cuáles son tus motivaciones detrás de ayudar a los demás y cómo te sientes cuando no eres apreciado por ello? Siguiente pregunta. ¿Qué metas personales te impulsan a tener éxito? ¿Y qué sacrificios estás dispuesto a hacer para alcanzarlas? ¿Cómo manejas tus emociones intensas y la búsqueda constante de autenticidad en tu vida? Muy bien. ¿Pudiste responder las 3 preguntas? Sí, no. Escribe ahí. ¿Fue fácil para ti responderlas o tuviste que pensarlo mucho? Y tercero, ¿hubo una en particular que vibró más contigo? Muy bien. Pasemos ahora a un segundo grupo de preguntas. Primera pregunta. ¿Qué estrategias utilizas para proteger tu energía y privacidad? ¿Y cómo afecta esto tus relaciones? ¿Qué estrategias utilizas para proteger tu energía y tu privacidad? ¿Y cómo afecta esto tu relación? Segunda pregunta. ¿Cuáles son tus miedos y ansiedades recurrentes? ¿Y cómo influyen en tus decisiones diarias? ¿Cuáles son tus miedos y ansiedades recurrentes? ¿Y cómo influyen o qué tanto influyen en tus decisiones diarias? Y la tercera pregunta. ¿Cómo gestionas tu deseo constante de nuevas experiencias y si evitas las sensaciones de inquietud? Muy bien. Al igual que en el grupo anterior, ¿fue fácil para ti responder estas preguntas? ¿Te demoraste respondiéndolas o no pudiste responderlas porque de pronto no tiene nada que ver contigo, no haces eco con eso? Y tercero, ¿hay alguna pregunta en particular con la cual fue súper fácil porque te identificas fácilmente y entiendes claramente lo que tiene que decir esa pregunta? Y compara eso con el grupo anterior. Muy bien, y ahora el tercer grupo de preguntas. ¿Qué aspectos de tu vida te llevan a buscar la perfección y cómo afecta esto tu bienestar emocional? ¿Qué aspectos de tu vida te llevan a buscar la perfección y cómo esto afecta tu bienestar emocional? La segunda pregunta, ¿qué desafíos enfrentas al equilibrar tu fuerte liderazgo con la necesidad de relaciones saludables? Repito, ¿qué desafíos enfrentas al equilibrar tu fuerte liderazgo con las necesidades de relaciones saludables? Muy bien. Y la última pregunta. ¿Cuáles son tus tendencias a la complacencia y, perdón, esto de evitación que suena
suena extraño. Y evitar el conflicto. ¿Y cómo afectan tu toma de decisiones? ¿Cuáles son tus tendencias a la complacencia y evitar el conflicto? ¿Y cómo afectan tu toma de decisiones? Y muy bien, ahora hacemos sumatoria. ¿Fue fácil responder estas preguntas? ¿Te costó trabajo responderlas? ¿Hubo una en particular con la cual fue mucho más fácil? Muy bien. Entonces, si ya tienes ahí eso claro, de este simple ejercicio podemos sacar varias reflexiones. ¿Qué tanto te conoces? Porque para responder las reflexiones de cada grupo de preguntas es necesario que te conozcas. Es decir, que tengas claridad sobre lo que sentiste, pensaste o cómo resolviste esas preguntas. Si te fue más fácil responder preguntas del primer grupo, podíamos hablar de una persona que tiene un carácter muy emocional. Si se te facilitó más este segundo grupo de preguntas, podemos estar ante una persona con un carácter más racional. Y si te fue mucho más fácil responder las preguntas del último grupo, podemos estar ante una persona con un carácter más instintivo. Por supuesto que los tres están ahí, pero parte del desconocimiento de nosotros mismos y el desconocer ese universo interno es el que nos hace caer en incoherencias, como que a veces pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra totalmente diferente. Lo que es más, se puede volver parte de nuestra retórica, se puede volver parte de nuestras estrategias, se puede volver parte de nosotros creyendo que es algo característico de nuestra esencia, de nuestra naturaleza, y sin tener la claridad de que es parte de una estrategia sofisticada que construimos de manera inconsciente en el primer septenio de nuestra vida como mecanismo de protección. Y que tuvo mucho que ver con el mundo exterior y no con el mundo interior. Es decir, es la manifestación de una respuesta a los impulsos del mundo exterior, a los más que a los impulsos, a los efectos, a las presiones, a las incidencias del mundo exterior sobre nosotros mismos, que un resultado de nuestro mundo interior. Y entonces ahí viene una desconexión entre el mundo exterior y el mundo interior. Y en esa desconexión es que empezamos a tener dificultades en nuestras relaciones, en nuestra salud, en la capacidad del disfrute y adaptabilidad a la vida que tenemos, a la prosperidad y a que nos fluyan las cosas en la vida y estemos pasando por diferentes momentos. Bueno, en este momento voy a hacer un SOS y es que necesito un salvavidas en términos de que vengo hablando durante 35 minutos y no tengo un eco o una respuesta. No sé si lo que yo estoy diciendo tiene algún sentido para ustedes o no. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión sobre esto que acabamos de hablar? O de proponer, porque más es como una propuesta en términos por acá tengo a alguien que escribió en el chat, Dimaire dice mucho sentido. Muchas gracias, Dimaire.
Muy bien. Muy bien, entonces, ¿cuál es el modelo que nosotros proponemos para abordar el mundo interior del cual estamos desconectados y al cual nos hace falta ir, visitar, conectarnos con él como la alternativa y la estrategia más efectiva para superar aquellas situaciones difíciles, complejas, o aquellas incoherencias, o aquellos malos resultados que esos indicadores de gestión te pueden estar dando? Básicamente, nuestras propuestas pasan por 4 etapas. Primero, una etapa de autoobservación que culminará con un muy buen trabajo de autoobservación en un reconocimiento. Significa que pasamos primero por el conocimiento y luego por el reconocimiento, que implica una conexión con el mundo interior. Esta primera etapa, descrita de una manera muy sencilla y sin mayores detalles, nos llevará inevitablemente, si la hacemos de una manera profunda, objetiva y correcta, a una etapa de aceptación que está muy asociada a la conciencia, a tener momentos de conciencia. Recuerde cómo empezamos este conversatorio. Bueno, conversatorio no se puede llamar. Esta charla. La necesidad que de la autoobservación y el autoconocimiento podamos llegar a un proceso de autoobservación para superar la desarmonía. Cualquier desarmonía que me pueda evitar solamente es superable, solamente se puede trascender si hay un proceso de aceptación. Esto me lleva a una reflexión que me permite hacer conciencia. Y esa reflexión significa llegar a la parte más profunda de tu mundo interior. ¿Cómo se logra eso? Bajar lo que en mi mente tengo claro desde la autoobservación y la aceptación ahora al corazón. No lo puedo dejar en la mente, porque si lo dejo en la mente, nuestra mente como un buen computador tiene copias de seguridad, de forma tal que en cualquier momento que nos encontremos en una dificultad, el cerebro restaura una de esas copias de seguridad para volver a lo mismo, es decir, volver a ser terco y es seguir haciendo lo mismo a pesar de no obtener resultados. Y esta tercera etapa nos va a llevar ahora a una cuarta etapa, que es el fin, que es aproximarnos al fin, y es un proceso de transformación que implica o que como resultado nos permite experimentar un estado de pacificación, resultado de el equilibrio que puedo experimentar cuando puedo hacer conciencia a través de un trabajo interior de qué es lo que está pasando conmigo, del por qué pienso, por qué siento como siento, por qué hago lo que hago. Muy bien, ese en un resumen muy preciso es el soporte metodológico de nuestro trabajo. Esto nos permite entonces, como sugerencia de nuestro proceso, cultivar la compasión como una estrategia complementaria a los procesos de transformación, entendiendo la compasión como ver el error en el otro y no señalarlo, pasar por alto. Importante trabajar la reconciliación consigo mismo y con los demás. Y finalmente, el que podamos reconstruir y o construir relaciones desde la propia valoración para valorar al otro. Inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal. Si algo de lo que
que he compartido hoy les interesa, entonces queremos invitarlos en Montevideo a un seminario taller que se llama Despertar del Ser. Lo llamamos primer nivel de enneagrama vivencial. Quienes no me hayan escuchado nunca a mí, permítanme decirles que el enneagrama no es algo para llenar la razón, es algo para llegar el corazón. Y específicamente en Montevideo lo vamos a trabajar con unas herramientas complementarias que nos va a permitir explorar la dinámica sistémica que existe en el camino hacia el autoconocimiento. Y ya les voy a explicar cómo son esas dos herramientas complementarias. ¿Para quién va dirigido esto? Para quienes deseen iniciar de manera profunda un trabajo interior de mano de la sabiduría del eneagrama de la personalidad. Este seminario incluye una sección de coaching personalizada posterior al seminario taller y también incluye una sesión de constelaciones familiares posterior al seminario taller. Vamos a trabajar esto en el Centro de Espiritualidad ubicado en Pocitos, donde funcionaba el Colegio Saint George, y el seminario va a estar facilitado por 3 personas. El suscrito, yo vivo en Colombia, ya tuve la oportunidad de estar en Uruguay el año pasado dictando un seminario. Va a estar cofacilitado por Silvia Magariños, experta en constelaciones familiares, docente con una trayectoria muy grande de trabajo personal y ahora también con el eneagrama. Y la psicóloga Silvia Charqueros, experta en eneagrama y experta en PNL. Estos 3 profesionales desarrollaremos el modelo y la propuesta de lo que significa abordar el mundo interior. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, estaré encantado de resolverla. Si quieren hacer alguna pregunta a través del chat, que algunos de ustedes hacen parte, bienvenidades si no la quieren hacer acá. Y si quieren aprovechar esa oportunidad, entonces, bienvenidos. En próximas fechas vamos a compartir también como propuesta de valor 2 charlas. Voy a darles las fechas que lo debo tener por acá. 2 charlas adicionales a esta, sin ningún costo y que además no está condicionada a que ustedes participen en el seminario, sino simplemente como un aporte que nosotros estamos haciendo a las personas que están interesadas en el trabajo interior y que vibran con la invitación al trabajo interior, al despertar a una nueva conciencia. Germán, si tú me permites. Sí, claro, El Alicia. 4 y 25 de octubre, perdón, Ali. ¿Qué tal? Hola, Hola, Silvia, Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bueno, simplemente quería compartir con todos, los especialmente que supongo que muchos no conocen nada de Enneagrama. Yo así empecé, para mí fue como un movimiento interno muy grande. Lo que les puedo aportar desde mi humilde opinión es que se animen. eh, Porque uno empieza a entender cómo te comportás desde esa programación que traemos desde niño y ese personaje que nos pusimos sin darnos cuenta por las circunstancias de la vida o por el carácter que traíamos al nacer, en fin, por toda este, la impronta que nos fue sucediendo en la vida.
y que después continuamos así. Cuando ahora Germán decía en alguna oportunidad que mencionaba, o sea, es como que volver como para adentro, ir hacia atrás y poder desdibujar todo eso que tenemos muy profundamente pegado. Es una invitación a un trabajo muy, muy profundo y con varias partes. Y bueno, ahí está Silvia, no las había visto, estoy manejando, disculpen, pero simplemente eso, que se animen porque vale muchísimo, muchísimo la pena. Yo he recorrido por muchos caminos y esto, la verdad, que, que empezás a comprender y empezás a sentir desde internamente el proceso de cambio. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Entonces les decía que el próximo webinar está programado para el 4 de octubre, Enneagrama y constelaciones familiares. Silvia Magariño nos va a hablar sobre desentrañando las lealtades ocultas. Y posteriormente, el 25 de octubre, Silvia Charquero, que nos está acompañando aquí en este momento, Orígenes infantiles de nuestra personalidad, reprogramando las heridas de la infancia a través del enfoque Enneagrama y PNL. Y el seminario se realizará el fin de semana del viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de noviembre. Se trabaja bajo la modalidad de retiro. Significa que las personas viven una desconexión completa de todo su cotidianidad para dedicarse a lo más importante, a la empresa más importante de su vida, que somos nosotros mismos. Les agradezco mucho la presencia. Como grabé esta sesión, más tarde o mañana en los grupos chat que tenemos, la vamos a colocar el link por si desea repetirla o compartirla con algún amigo, familiar o persona que pueda estar interesada. Por ahora, muchas gracias, muy amables por atender la invitación y nos vemos el 4 de octubre quienes deseen acompañarnos. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias a ti, muchas gracias. 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 Gracias.